Jesucristo, cuánto bien se puede hallar. Dejo aquí mi mal, mis penas, y hallo grato descansar. Señor bendito, dame tu divina y santa paz. Mira con amor a tu Hijo, vea yo tu dulce faz. Dame el ánimo de Cristo, santo, justo y fiel. Ande yo con Cristo siempre, porque mi justicia es Él. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia,
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos, mis hermanos, entonces a Colosenses, el capítulo 1, donde tuvimos la lectura devocional. Vamos allí a estar hablando de varios versículos, sobre todo los versículos del 1 al 14. Nuestro contexto de este mensaje está centrado allí en esta epístola, en este primer capítulo. Como ya es conocido, esta carta a los cristianos en Colosa fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo es el escritor de la carta de la epístola a los colosenses. Y el apóstol Pablo aquí habla de varias cosas que nosotros los cristianos debemos de escuchar hoy en día. Esta epístola, mis hermanos, es corta. Esta iglesia era una iglesia que estaba nueva, una iglesia que se había fundado. Se dice que Epafras, ustedes van a ver el nombre más adelante, Epafras, se dice que fue quien fundó esa iglesia. Se piensa que él fue el pastor también de esa iglesia en Colosas. Y esta epístola, mis hermanos, aunque corta, si ustedes ven, solamente tiene apenas 4 capítulos, pero es una epístola que, aunque es corta, aunque es pequeña en cuanto al aspecto físico, escritural, es una epístola grande en su contenido. Porque, mis hermanos, a pesar de que es pequeña, ahí en Colosenses nosotros encontramos temas como, por ejemplo, el ministerio de Pablo. Encontramos el tema de la familia. Colosenses es un buen libro para hablar de temas de la familia. Se habla también de la relación que debe existir entre un jefe y un empleado y viceversa. Y entre otras cosas más son de las que nosotros encontramos en esta epístola escrita por el apóstol Pablo. Se llama Colosenses porque los cristianos vivían en una ciudad que se llamaba Colosas. Eso lo digo, ¿verdad?, por asuntos de que podamos conocer cada una de esas cosas. Y esto sí lo quiero resaltar para que entendamos entonces lo que vamos a hablar en esta mañana. Colosas era una ciudad que en este momento
era, vamos a decir así, una potencia. Comercialmente hablando, era una ciudad muy importante, porque Colosas era una ciudad donde muchos comerciantes de otros lugares en barco se trasladaban. Pero había una situación allí, y es que había mucha falsa doctrina. Se dice inclusive históricamente que esta ciudad de Colosas lo que hacía era, por ejemplo, cuando llegaba un barco de otro lugar con personas, ellos entretenían con asuntos religiosos, con asuntos de falsa doctrina, entretenían a esa gente allí. A tal punto, mis hermanos, que muchos judíos, aún judíos creyentes, se confundían con algunas de las cosas que se enseñaban allí. Habían judíos que creían en los ángeles y en el espíritu del río, y adoraban inclusive a esos aspectos de asuntos de falsa doctrina. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a ellos para corregir algunas cosas. Y si ustedes van, por ejemplo, a Colosenses el capítulo 2, el versículo 8, ahí, este versículo allí en Colosenses es un versículo clave porque dice lo siguiente en torno a lo que les dije de la falsa doctrina. Y aquí hay una orden. Cada vez que ustedes vean en la palabra de Dios una palabra que termine en D, por ejemplo, mirad, oíd, velad, etcétera, son órdenes que Dios da. Y aquí en el versículo 8 dice, mirad que nadie os, ¿qué? Dice en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. O sea, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí, no te dejes engañar. Cuídate de que nadie te venga a engañar. ¿Con qué? Dice Pablo. Con filosofías y huecas sutilezas. O sea, con cosas huecas, con cosas que no son bíblicas. No te dejes engañar. No permitas que nadie te venga hablando de algo que no sea la Biblia, que no sea Dios, que no sea el Evangelio. En pocas palabras, eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque todo aquello, y esto, mis hermanos, es importante, todo aquello que no es bíblico, todo aquello que no esté basado en el Evangelio de Dios, todo aquello que no se somete a lo que dice Dios, es, como dice aquí, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo con eso, mis hermanos. Todo aquello que usted vea en la televisión, que usted oiga en una emisora, que a usted le diga un vecino, un familiar, un amigo, cualquier cosa que a usted le digan, entre comillas, aún usando la Biblia, porque recuerden que cuando Satanás tentó al Señor en el desierto, manipuló las escrituras, sí o sí, manipuló cosas de la Biblia. Entonces, cualquier cosa que usted oiga, que usted le diga a alguien que no se sujeta a lo que dice la Biblia, a lo que dice el Evangelio de Cristo, no es según Cristo, por tal motivo es falso. Y como yo siempre digo, mis hermanos, usted agarra 99% de verdad y le pone el 1% para llegar a 100 de mentira, ya eso es mentira. A veces nosotros nos confundimos y decimos, bueno, pero hermano, la mayoría de lo que se dijo en ese programa es verdad, pero la verdad no es que la mayoría sea verdad. La verdad es completamente la verdad. O sea, la verdad no se divide. Dice, bueno, en ese programa que yo estoy viendo ahí, ok, no es bautista, es de tal religión, pero ellos dicen muchas cosas que son verdad, es mentira. Y no es según Cristo, sino según el mundo. Entonces, quise comenzar con eso, mis hermanos, para lo que vamos a ver. Esa es la introducción, el mensaje viene ahora. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a permitir que sea Dios quien hable en esta mañana a nosotros. Padre bueno, Padre de amor, de misericordia, de toda gracia. Señor, qué bueno eres en darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque nosotros no tenemos mérito, no tenemos, Señor, nada en nosotros que nos haga tener importancia, que nos haga ser ni siquiera idóneos, mi Señor, sino que todo es porque tú nos capacitas. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu habla en nuestras vidas y tú nos escogiste, Señor, para poder pregonar tu palabra. Esperando, mi Señor, ahora de que podamos tener nuestros corazones preparados, nuestros oídos físicos y espirituales atentos a tu palabra, Señor. Y que cualquier necesidad en la casa,
cualquier tema, Señor, de la familia, que la cocina, todo eso, Señor, podamos olvidar eso temporalmente y que podamos concentrarnos solamente en tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas en esta mañana. Bendice nuestras vidas, Señor. Edifica nuestras vidas y que al salir de aquí, Señor, en algún aspecto podamos cambiar y mejorar como cristianos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, yo he titulado este mensaje Un testimonio a imitar. Un testimonio a imitar. Y nos vamos a basar específicamente en Colosenses, el capítulo 1. El versículo 1 y 2, aquí nosotros vemos algo que era muy característico en el apóstol Pablo, cada vez que él escribía, y es un saludo. Mencionaba también en muchas ocasiones, en muchas epístolas, menciona personas que eran compañeros de él, de trabajo ministerial, o aquellos a quien él le escribía. Dicen los versículos 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, y él dice, ¿por qué Pablo era apóstol de Jesucristo? De hecho, es también la razón por la cual nuestro querido hermano Helio es pastor, por la cual yo estoy predicando aquí. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Y dice, y el hermano Timoteo, compañero de milicia, ¿verdad? Hijo en la fe, como Pablo le llama, mi amado hijo en la fe. Y el hermano Timoteo, ¿y a quiénes les escribe? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí se especifica los hermanos en Colosas, pero fíjese que dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Somos nosotros santos? Claro que sí, ¿verdad? Por tal motivo, esto se escribe también a nosotros, porque nosotros somos santos. El versículo 3, mis hermanos, el apóstol Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre oraba por sus hermanos. Y esto es algo que quiero resaltar y es parte del testimonio de estos cristianos. Porque producto del testimonio que esta gente tenía allí en Colosa, Pablo oraba por ellos. ¿Cómo dice ahí? ¿Cuándo él oraba? Algunas veces. ¿Qué dice ahí el versículo 3 de Colosenses 1? ¿Cuándo Pablo oraba? Dice ahí. Dice siempre, ¿verdad? O sea, lo que significa que no era a veces, no era cuando Pablo se acordaba. Pablo siempre, en todo momento, oraba por estos hermanos. Y esto, mis hermanos, tiene que motivarnos a nosotros también y movernos a orar. Ahorita yo escuchaba que ustedes ayer tuvieron un tiempo glorioso, porque todo lo que tiene que ver con la oración y el ayuno fortalece al cristiano. Y precisamente momentos así son buenos para nosotros orar siempre por nuestros hermanos. Pablo acostumbraba a hacerlo. Dice siempre orando por vosotros. Y dentro de las oraciones de Pablo, ¿qué él incluía? Acciones de gracia. Dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, mis hermanos, porque veo que muchos de ustedes tienen anotaciones y eso me gusta, empieza Pablo a describir el testimonio de estos cristianos. Y mis hermanos, prestemos atención porque nosotros tenemos que aprender de esta gente. En el versículo 4, Pablo dice, ¿cuál razón era la que él utilizaba para orar por estos hermanos y dar gracias a Dios? Dice, voy a leerlo desde el 3 otra vez. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál razón Pablo utiliza para orar por ellos? Dice, habiendo oído, primer aspecto del testimonio de los cristianos en Colosa, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo no estaba en Colosas, o sea, no estaba ahí, por eso escribe la carta, pero miren qué interesante. Y aquí hay una definición que les voy a dar en breve de lo que es testimonio, una definición interesante que sacamos de ahí. Pablo dice, yo no estoy con ustedes, no estoy presente, pero yo he oído de la fe de ustedes. Hermanos, qué interesante eso, que la gente pueda hablar de nosotros porque oye cosas buenas precisamente de nosotros. Y aquí, mis hermanos, está la definición de testimonio. Testimonio no es lo que nosotros decimos verbalmente, porque podemos decir cosas buenas de nosotros que no son ciertas, ¿verdad que sí? Testimonio es lo que nosotros mostramos con nuestra vida que motiva a los demás a hablar bien de nosotros.
desde el punto de vista espiritual. Eso es testimonio. Es que los demás vean a Cristo en ti y en mí. Eso es tener testimonio. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo he oído de ustedes de la fe que tienen en Cristo Jesús. Mis hermanos, hay una frase que siempre la comparto cuando tiene que ver con asuntos de testimonio, que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Interesante, ¿verdad que sí? Lo que debe hablar en nosotros los cristianos no son nuestras palabras, es el estilo de vida piadoso que tengamos y cómo proyectamos a Cristo a los demás. ¿Sabía usted, mis hermanos, que a la hora de evangelizar, oigan bien, a la hora de evangelizar, nuestro estilo de vida es más poderoso que las palabras que decimos, aún sean bíblicas? Lo repito para que no se malinterprete lo que acabé de decir. Nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, como nosotros somos con los vecinos, con nuestras familias, con nuestras esposas, esposos, hijos, tiene más poder que el versículo que yo verbalmente le pueda decir a una persona. Eso es testimonio. Y Pablo dice: yo le doy gracias a Dios cuando oro por ustedes, porque yo he oído, he conocido por lo que otro me ha dicho de la fe en Cristo Jesús. Pablo resalta la primera parte del testimonio de estos cristianos y tiene que ver con lo que se oía de ellos, el tipo de fe. Mis hermanos, la fe del cristiano debe estar cimentada. La fe tuya y mía, querido hermano, querida hermana, debe estar depositada de entero en Cristo Jesús. El cristiano no puede tener una fe dividida. Dice: bueno, yo tengo fe en Cristo, pero yo tengo fe en mi negocio, yo tengo fe, por ejemplo, en el sueldo del trabajo, o yo tengo fe en mi familia. La fe del cristiano está al 100% en Cristo Jesús. Y la fe del cristiano no es circunstancial. O sea, las circunstancias, los momentos, no cambian el tipo de fe nuestro. Todos nosotros debemos tener fe depositada en Cristo Jesús. Sobre todo, hermanos, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, donde son tiempos que el evangelio está en crisis. ¿Sabían eso, mis hermanos? Que estamos en un tiempo donde el evangelio está en crisis. No porque sea mentira, no porque la Biblia sea falsa, no porque el problema esté en la Biblia, no. El problema está en el mundo, en Satanás y muchas veces en malos testimonios que nosotros los creyentes damos. El evangelio está en crisis y una de las cosas que Dios quiere utilizar para que el evangelio pueda tener su cara limpia y pueda impactar vidas es tu vida y la mía, a través de una vida que obre en fe y por fe. Amén, mis hermanos. Amén. Estos cristianos tenían una vida de fe, creyendo en Cristo, confiando en Cristo en todo momento. Segundo aspecto del testimonio de esos cristianos. Ya vimos el primero, ¿verdad? Una vida basada en la fe. Un buen testimonio basado en la fe. Segundo aspecto, ahí mismo en el versículo 4. No tan solo Pablo había oído de la fe de esos cristianos, sino de qué otra cosa Pablo había oído, dice el 4. Y esta es muy importante también. Y del amor que tenéis a todos los santos. En pocas palabras, Pablo está resaltando aquí el amor fraternal. El amor que debe existir entre nosotros los cristianos. Eso también es un aspecto del testimonio de los cristianos en Colosa y que debe estar presente en nosotros. Nosotros, producto de la fe en Cristo Jesús, debemos de ser movidos a amarnos los unos a los otros. De amar a nuestros hermanos en Cristo, sin importar que tenga un año en la fe, sin importar que tenga 10 años, que sean 20 años, sin importar que sea un jovencito, sin importar que sea el hermano o la hermana más viejo en la iglesia. Debemos amarnos los unos a los otros. Y de hecho, ¿qué dice la misma palabra de Dios? Recuerden que estamos hablando de testimonio. ¿Qué dice la Biblia? Que una cosa que sirve para que los demás conozcan que somos hijos de Dios es el amor fraternal. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros como cristianos nos amamos los unos a los otros, le mostramos al mundo que Cristo Jesús realmente es amor, que Dios es amor.
Y eso Pablo lo resalta. La fe que ellos tenían basado en una vida cristocéntrica, en una vida donde Cristo es el centro, pero también el amor fraternal. Y vamos a continuar, mis hermanos, porque hay cosas muy interesantes en ese capítulo. Ahora bien, fíjense que todo se va conectando, no porque los versículos van uno debajo del otro, sino porque todos forman un bloque de enseñanza. Versículo 5. ¿Cuál era la razón por la cual estos cristianos tenían su fe en Cristo Jesús y se amaban los unos a los otros? El versículo 5 dice ahí cuál era la razón de la fe y del amor fraternal. Dice el 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál era la razón por la cual estos cristianos tenían una vida de fe y una vida de amor los unos a los otros? Porque la esperanza de ellos, que estaba guardada en los cielos, igual que la de nosotros, no está en este mundo. Su esperanza, la tuya y la mía, estaba en los cielos. Estos cristianos, producto de esa esperanza basada en Cristo Jesús, en la segunda venida de Cristo Jesús, ellos lógicamente no vieron esto. Ojalá Dios nos dé la oportunidad de verlo, ¿verdad? Aunque si Él quiere que muramos también. Pero sí, hermanos, fíjense que Cristo Jesús era la esperanza que ellos tenían y es la misma de nosotros, y era la que les motivaba a ellos a vivir por fe y amarse los unos a los otros. Bueno, nuestra esperanza, ¿dónde está? En Cristo. Amén. Gloria al Señor por esa respuesta. Hermanos, nuestra esperanza no está en este mundo. Por eso es que hay muchos cristianos viviendo vidas estresadas y desanimadas, porque su esperanza está en el partido político, la esperanza está en el gobierno, la esperanza está en el trabajo, y si me votan me vuelvo loco. Mis hermanos, la esperanza nuestra está en el cielo, está en Cristo Jesús. Por eso es, mis hermanos, que nosotros entonces debemos vivir confiando en Cristo todos los días, como esta gente lo hacía, y amándonos los unos a los otros, porque nuestra esperanza no está en este mundo que se corrompe. Nuestra esperanza está en los cielos, allí. Y por eso nuestra mirada, nuestra vista, como le dice el mismo Pablo a los colosenses, tiene que estar en las cosas de arriba. Y dice que esa esperanza, ellos, los cristianos en Colosa, lo habían oído a través de ¿qué cosa? ¿Dónde ellos habían oído de que su esperanza estaba en los cielos? Dice el versículo 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Gloria al Señor. El Evangelio es verdad, no una verdad. Porque si decimos que es una verdad es porque hay varias. El Evangelio es la única verdad, porque el Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo. Por eso el mismo Cristo en Juan 14:6 se definió, ¿verdad? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Específicamente la verdad. Cristo es la verdad, por tal motivo el Evangelio es Cristo. Y dice ahí entonces, ustedes han oído de que la esperanza está en los cielos, lo han oído en el Evangelio. Dice por la palabra verdadera del Evangelio. Este mundo, mis hermanos, no tiene la verdad. Este mundo tiene la mentira, y todos los días, mientras la Biblia nos dice en Proverbios que compremos la verdad y no la vendamos, este mundo todos los días compra la mentira, porque este mundo está bajo el poder de Satanás. Y Juan 8:44 dice que él es el padre de mentira, y que cuando él habla mentira está hablando de él mismo. Este mundo está bajo la mentira, y lo único que va a hacer que le resplandezca la verdad a este mundo es el Evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, hay tanta gente, como decía el hermano Eli ahorita, hay tanta gente por eso que hoy en día tiene lo que es la ideología de género. Por eso hay tanta gente, mis hermanos, como yo sé que ustedes han oído en estos días, que habla del aborto. Por eso hay tanta gente en este mundo, en este país, que habla todos esos engaños, porque eso no está sujeto a la verdad del Evangelio. Y nosotros los cristianos, mis hermanos, debemos de tener una posición basada en todos esos temas, según lo que dice la Biblia. Ojo con eso, no nos dejemos llevar de la filosofía ni de la psicología. No, porque mira, lo que pasa es que si una mujer no quiere tener su hijo, lo que tiene que hacer es abortarlo, porque eso es lo mejor.
La Biblia dice otra cosa. Y entre lo que dice el mundo, entre lo que dice un profesional, entre lo que dice un doctor, un filósofo, un psicólogo y lo que dice la Biblia, vamos a quedarnos con lo que dice la Biblia. Amén. La Biblia es la verdad. El Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio es la Biblia. Y es lo que nos garantiza a nosotros una vida basada en fe, en amor fraternal y que todos los días esperemos a Cristo Jesús. La esperanza nuestra, dice ahí, está basada en los cielos porque lo conocemos a través del Evangelio de Cristo. Vamos a continuar, versículo 6. Esa palabra verdadera, ese Evangelio, como decía Pablo que había llegado a ellos y también a nosotros. Dice que ha llegado, hablando de esa palabra verdadera, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Fíjense que ya hemos visto 3 cosas del testimonio de ellos. Aquí aparecen más. Esa palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, decía Pablo, ¿qué debe producir en el cristiano la palabra verdadera del Evangelio? Cuarto punto del testimonio de ellos, dice, y lleva fruto. El Evangelio verdadero debe producir fruto en el cristiano. Y nosotros conocemos, ¿verdad? Vamos a imaginarnos una mata de mango, sobre todo si es vanilejo, que esos mangos me gustan mucho. Una mata de mango, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros sabemos que está en salud? ¿Cuando nosotros la vemos llena de hojas o cuando la vemos llena de mango? Cuando tiene mango, ¿verdad? Porque lo normal es que tenga hojas. Pero cuando tiene mangos, cuando está llena de mango, decimos, esa mata está en salud, tiene fruto. Miren, de lejos lo vemos. Hermanos, en ese sentido, aunque el ejemplo es medio jocoso, pero pasa lo mismo contigo y conmigo. Cuando un creyente muestra que la palabra verdadera del Evangelio tiene efecto en él, cuando su vida está llena de frutos, cuando nuestra vida, mis hermanos, muestra que en verdad hemos creído en Cristo Jesús, porque recuerden que el tema es testimonio. No es que nosotros digamos que somos cristianos. No es simplemente que nosotros digamos que hemos creído en Cristo Jesús. Es que nuestra vida, aún estemos callados, tenga frutos que demuestren ese cristiano, esa cristiana son de verdad. Lamentablemente ya uno tiene que decir así. Lo correcto no es que uno diga cristiano verdadero. Lo lógico es que todo el que escucha la palabra cristiano sepa que es verdadero. Amén. Pero lamentablemente, mis hermanos, en el mundo en el que vivimos, cuesta eso. Pero dice que debemos llevar fruto. Debemos demostrar con nuestros hechos que verdaderamente Cristo mora en nosotros. No sencillamente que lo digamos, es que lo demostremos. Y el Evangelio produce fruto. ¿Y qué otra cosa produce? Que van de la mano. Crecimiento espiritual. Dice, lleva fruto y crece también en vosotros. Gloria a Dios, mis hermanos. La palabra verdadera del Evangelio produce fruto, produce hechos que digan que en verdad somos hijos de Dios, pero también la palabra del Evangelio produce crecimiento espiritual. Mis hermanos, como siempre digo en ese sentido, en el mundo cristiano no puede existir el enanismo espiritual. Todos los días, mis hermanos, nosotros debemos de crecer espiritualmente. El cristiano no se estanca. Nosotros no podemos ser cristianos de Juan 3:16, de Romanos 3:23. Obviamente, claro, son versículos que debemos de conocer. Pero me refiero en el sentido de que tenemos que cada día, como Dios nos permita a través de su Santo Espíritu y con la sabiduría que Dios nos dé, cada día debemos de procurar conocer más y más a Dios. Hermanos, ¿sabían ustedes que dentro de las peticiones que Cristo Jesús le hizo al Padre en Juan capítulo 17, esa oración que Cristo le hizo al Padre por sus discípulos, en el versículo 3 hay una petición, hermanos, que todavía existe hoy en día y que no solamente debe verse desde el punto de vista evangelístico, sino también de nosotros los cristianos? Cristo Jesús, orando al Padre, decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermanos, no basta con que nosotros nos arrepintamos y ya. Cada día debemos seguir conociendo al único Dios verdadero. Porque eso es crecimiento y eso es lo que dice Pablo. Esa palabra verdadera del Evangelio
esa palabra que te predicaron a ti, sea el hermano Helio, sea la hermana Daisy, cualquier otro hermano, cada día esa palabra ahí verdadera en tu corazón, tiene que procurar que lleves fruto, que muestres realmente que eres cristiano, que eres cristiana, pero también que crezcas espiritualmente. ¿Y desde cuándo es el crecimiento? Esto tumba una teoría que hay por ahí. Eso que dice el versículo 6 en la última parte. Porque hoy en día se dice, no, porque una persona empieza a crecer espiritualmente ya cuando tiene años en la fe. A mí en lo particular hay creyentes que me lo han dicho. Pero sin embargo, ¿desde cuándo esta gente llevaba fruto y había empezado a crecer espiritualmente? Dice ahí. Dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Desde cuándo es que una persona comienza a crecer espiritualmente? Desde que se arrepiente. ¿Cuándo ese crecimiento se detiene? No se detiene. Nosotros tenemos un tope que para llegar ahí, miren, como decimos popularmente, no es paja de coco. ¿Cuál es nuestra medida de crecimiento? Dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo, la plenitud de Cristo. O sea, nosotros debemos de ser, de crecer como Cristo. Desde el día que nos arrepentimos, igual a como esta gente, todos los días, mis hermanos, tenemos que procurar crecer, crecer, crecer y crecer. Todo eso tiene que ver con el testimonio de esos cristianos. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Recuerden que al principio en la introducción le hablé de Epafras, ¿verdad? Se dice que fue quien fundó esta iglesia allí. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Y miren lo que es tener buen testimonio. ¿Qué dice el apóstol Pablo de Epafras? Ahí dice, nuestro consiervo amado, que es, ¿qué dice ahí? Un fiel ministro de Cristo para vosotros, para ustedes, decía Pablo. Caramba, qué testimonio tenía Epafras. Y si ustedes van, por ejemplo, al capítulo 4, ahí mismo, de Colosenses, el capítulo 4, versículo 12, miren qué testimonio. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, gloria a Dios, lo mismo que nosotros, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Dice que Epafras oraba por ellos, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¡Wow! Tremendo eso. Hermanos, tremendo testimonio el de Epafras. Pero también nosotros tenemos el deber de tener un testimonio como el de Epafras. Porque el mismo Dios de Epafras, el mismo Cristo de Epafras, el mismo Espíritu Santo de Epafras, es el que nosotros tenemos. El hecho de nosotros ver cristianos en la palabra de Dios no significa que ellos, desde el punto de vista humano, eran mejores que nosotros. Nunca creamos eso. De que, bueno, a Pablo se le hacía fácil, porque fíjate, él hasta escribió libros. No. La Trinidad que obró en Pablo es la misma que también obra en nosotros. Así que, mis hermanos, Epafras también tenía un buen testimonio. Vamos a continuar porque el tiempo ha pasado. Hemos visto, mis hermanos, el aspecto del testimonio, de la fe que ellos tenían. Hemos visto también el amor de ellos como parte del testimonio. La esperanza en los cielos que ellos tenían como parte del testimonio. Hemos visto que ellos habían creído la palabra verdadera del evangelio, que tenían fruto, que crecían. Eso hemos visto de este testimonio. Vamos a ver el versículo 9. Por lo cual también nosotros, decía Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí vemos un deseo del apóstol Pablo. Y hermanos, aquí les voy a decir algo que muchas veces nosotros los cristianos mal entendemos. ¿Qué es basado en ese versículo? Y ese es un principio bíblico, lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que usted busque su voluntad o que usted conozca su voluntad? ¿Cuál de las dos? Basado en ese versículo. Conocer. Dios no quiere que nosotros busquemos su voluntad. Dios quiere que conozcamos su voluntad, porque su voluntad ya está en su palabra. Amén. O sea, no es que nosotros digamos, bueno, yo estoy buscando la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios ha sido revelada en su palabra. Lo que tenemos que hacer es conocerla. Amén.
Y para eso hay que escudriñar entonces las escrituras. Pero el apóstol Pablo dice, yo ruego por ustedes y no ceso de orar por ustedes y le pido a Dios que ustedes sean llenos. Tremendo eso. Hoy en día la gente, aún muchos de nosotros los cristianos, queremos llenarnos de conocimiento, de matemática, de sociales, de administración, de cómo se taladra esto, de cómo se hace una mesa. Hermanos, Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. En la medida que nosotros los cristianos conocemos la voluntad de Dios, en esa misma medida, mis hermanos, vamos entonces a vivir agradándole a Él. Lo que pasa, mis hermanos, y en eso tenemos que ser honestos todos nosotros, muchas veces utilizamos la expresión voy a buscar la voluntad de Dios y en el fondo lo que tenemos es la intención de buscar nuestra propia voluntad. Pero la disfrazamos con eso y a los pastores se lo decimos. No, mi hermano, mire, Emanuel, yo estoy buscando la voluntad de Dios. No, mis hermanos, la gran mayoría de los casos es la nuestra. Pero la disfrazamos con la frasecita buscamos la voluntad de Dios como para que, bueno, mira, pero es verdad. No, hermanos, Dios quiere que conozcamos su voluntad porque no tenemos que buscarla, está aquí. Por mucho de nosotros estar buscándola donde no está, es que muchas veces incurrimos en pecado, mis hermanos. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, está ya en la Biblia. No hay que ir a un libro, no hay que ir a buscarle en una clase, no hay que ir a buscarla en una charla. Está aquí. Es solamente conocerla. Y eso se logra estudiando la palabra de Dios. Es así, mis hermanos. Pablo le decía a ellos, yo quiero que ustedes sean llenos, completos. Es lo que dice la palabra en el original. Eso de llenos es completo. Yo quiero que ustedes sean completos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esa voluntad de Dios, ese conocimiento? Dicen toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es con la sabiduría humana, no es con la experiencia humana, mis hermanos. Es con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cómo es esa sabiduría? Bueno, el apóstol Santiago la define. Vamos allá. Vamos a Santiago. ¿Por qué Pablo resalta el hecho de que tenía que ser una sabiduría y una inteligencia espiritual? ¿Qué dice Santiago en el capítulo 3? El versículo número 17. Vamos primero a ver la humana. Vamos al versículo 15, Santiago 3:15. Porque esta sabiduría, hablando de la sabiduría humana, que es la que el mundo usa, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino como Santiago define aquí la sabiduría del mundo, la que usa el corrupto del mundo. Es terrenal, oiga eso, animal y diabólica. Con una sabiduría así no se conoce la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es la sabiduría espiritual? Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, con esa sabiduría y esa inteligencia espiritual es que se conoce la voluntad de Dios. Por eso es, mis hermanos, que para conocer la voluntad de Dios no puede ser con aspectos humanos, sino total y exclusivamente con la sabiduría que viene de lo alto. Por eso la Biblia dice, el que tiene falta de sabiduría, vaya donde un consejero. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, ¿verdad? Dice, pídala a Dios. Así que, mis hermanos, el último versículo para finalizar, versículo 10. Este versículo, mis hermanos, yo siempre digo que es ya como el punto final. Todo el testimonio de los cristianos en Colosas, aquí en el versículo 10, es que tiene su razón de ser. Todo eso de que ellos tenían una vida basada en la fe en Cristo, de que se amaban los unos a los otros espiritualmente, todo eso de que la esperanza de ellos estaba en los cielos, todo eso de que ellos habían conocido la palabra verdadera del evangelio, todo eso de que ellos llevaban fruto, de que crecían cada día, todo eso, mis hermanos, tiene que ver con el versículo 10. Pablo entonces, producto del testimonio de ellos, decía, yo quiero que ustedes conozcan la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dice el 10. Para que andéis. Y la palabra aquí andéis, hermanos, no es de caminar. O sea, no es que nosotros vamos a caminar. No se está refiriendo a eso.
andéis aquí tiene que ver con un estilo de vida, con el día a día nuestro. Pablo dice, yo quiero que ustedes conozcan la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que todos los días ustedes vivan como es digno del Señor. Para eso es, mis hermanos. Todo lo antes dicho desde los versículos del 1 al 9 es para que cada día tú y yo vivamos en este mundo como glorifica y honra a Dios. Eso es lo que significa. Y hermanos, la definición que voy a darles ahora de digno, siempre la doy. Si mi esposa está por ahí escuchándome, sabe que sí. Y voy a aprovechar esta persiana. Por ejemplo, mis hermanos, fíjense en esas persianas. En esta de aquí específicamente. Ahí nosotros tenemos un cuadro, vamos a llamarle así, ¿verdad? Tenemos un cuadro donde están esas persianas, ¿verdad? Fíjense que hay, ¿cuántas persianitas hay ahí? 4, ¿verdad que sí? Porque ese cuadro está hecho para esas 4 persianitas, ¿verdad que sí? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Yo puedo poner ahí 6 persianitas? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no cabe. Pero yo puedo poner una sola persianita. No, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, pero me refiero de esas que están ahí. No puedo, ¿verdad? Porque va a sobrar mucho espacio. ¿Saben por qué yo les digo ese ejemplo sencillo? Porque esas 4 persianitas, para que entiendan lo que dice ahí, son dignas de estar en el hueco que se hizo para ellas 4. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en el idioma original que se escribió el versículo? Es que tu vida y la mía debe encajar en el modelo que es Cristo Jesús. Amén. Así es, mis hermanos. Eso es. Por eso dice para que andéis, para que vivas, para que te desarrolles, para que tu vida encaje en el modelo, en el ejemplo que es Cristo. Nuestra vida tiene que ser así, mis hermanos. Nuestra vida tiene que encajar en ese ejemplo que tenemos, que es Cristo Jesús. Y cuando nuestra vida sea digna de encajar en la vida que Cristo ha creado, en la vida cristiana, ¿qué dice ahí que vamos a hacer? Vamos a llevar fruto en toda buena obra y vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Eso se consigue solamente, hermanos, viviendo dignamente como hijos de Dios, según el ejemplo que Cristo ha creado para nosotros. Así que, mis hermanos, estos versículos que nosotros hemos visto tienen que motivarnos a nosotros a vivir una vida basada en el testimonio, en el buen testimonio. Nuestra vida, hermanos, tiene que glorificar el evangelio de Cristo. Amén. Nuestras vidas, no la del pastor, o sea, la de él, sí, claro, pero me refiero que no es la única. O sea, toda la vida de esta iglesia en sentido general tiene que ser una prenda, vamos a decirlo así. Tiene que ser una joya que embellezca el evangelio de Cristo Jesús. Que le traiga honra, que le traiga gloria a Cristo Jesús en este barrio, en este pueblo y, ¿por qué no?, a este país también. Solamente, hermanos, es viviendo dignamente, conociendo la voluntad de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, los demás versículos, por asuntos de tiempo, no lo vamos a ver, pero esos otros 4 versículos, desde el 11 al 14, habla también de que nosotros somos fortalecidos con el poder de Dios. Hablan de que nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos hizo a nosotros aptos, nos hizo a nosotros participantes de una herencia realmente que es incorruptible, como dice la Biblia. Nos ha librado de este mundo, nos ha puesto en el reino celestial y tenemos, hermanos, redención por su sangre. Cristo nos ha dado también perdón de pecados. Esas son las enseñanzas que están en esos otros versículos. Así que, mis hermanos queridos, que este capítulo, que les motivo inclusive que lean el libro completo porque es cortito, sea lo que nos motive, mis hermanos, a vivir para Cristo. Amén. No hay otra cosa, mis hermanos, que pueda traer más gloria a Dios que nosotros dediquemos nuestra vida como una ofrenda agradable a Él, para servir a Cristo Jesús todos los días. Este barrio de Punta de Garza necesita del buen testimonio de cada uno de ustedes. ¿Ustedes saben por qué, mis hermanos? Porque es, desde el punto de vista humano, esta iglesia es lo que son cada uno de ustedes. ¿Sabían eso?
Las iglesias, por eso digo humanamente hablando, o sea, espiritualmente sabemos que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Pero humanamente hablando, hermanos, esta iglesia en Punta de Garza será lo que son cada uno de ustedes. El testimonio de cada uno de ustedes le suma al testimonio general de esta iglesia. Y la gente ahí afuera, el del frente, el de aquí, el de allí, el de allá atrás, va a saber que esta es una iglesia verdadera. No es cuando en una esquina con una bocina un predicador diga que esta es una iglesia verdadera. Es cuando vea el testimonio de la iglesia en manos del testimonio personal de cada uno de ustedes. Ahí es que la gente va a decir, ahí está Cristo y yo quiero a ese Cristo que ellos tienen. Amén. Pero es solamente en una vida basada en un testimonio por la palabra del Evangelio. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, nuevamente nos acercamos a ti. Y querido Dios, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos tenido alrededor de ella. Señor, ayúdanos a que como estos cristianos en Colosas, que estaban viviendo, Señor, en su momento, en un tiempo difícil donde habían falsas doctrinas, donde había, Señor, una cultura totalmente contraria a tu palabra, contraria al cristianismo. Sin embargo, Señor, ellos allí tenían un buen testimonio. Lo mismo que nosotros, Padre. Hoy en día estamos viviendo también un tiempo difícil, donde el Evangelio, Señor, está sufriendo golpes muy duros de manos aún de cristianos o de personas que dicen que son cristianas, Señor. Padre, ayúdanos al igual que estos cristianos en Colosas, hoy en el tiempo que tú nos has permitido vivir, defender el Evangelio, Padre. Yo sé, Padre, que tú no necesitas nadie que te defienda. Yo sé, Señor, tú eres soberano, tú eres poderoso. Pero humanamente hablando, Señor, creo fielmente que nosotros, tus hijos, debemos de limpiar la cara del Evangelio todos los días, Señor, y traer gloria a tu nombre, no vituperio. Señor, que esta iglesia aquí en este barrio de Punta de Garza entienda este compromiso y que cada día, Señor, puedan vivir dignamente. Puedan vivir, Señor, dignos de tu Evangelio, Padre. Que cada día, Señor, ellos en sus casas, con sus familias, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, en el caso de los que son menores, ellos puedan, Señor, testificar, no con sus palabras, sino con su estilo de vida, que son hijos tuyos, Señor. La cédula espiritual del cristiano, lo que identifica, Señor, que somos declarados justos, salvos por ti, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo así y glorificar tu nombre con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.